Muy bien, vamos a continuar. Ya hemos destacado entonces la escritura como el aporte principal de los sumerios. Por cierto, esta escritura, esta escritura ya está descifrada, ¿no? Un inglés llamado Rawlinson fue el que inició el desciframiento de la escritura cuneiforme. Así que esto, que para nosotros es, ya, pues, ¿qué será? Esto se puede leer, ¿no? Tiene un significado, ¿no? ¿Ya? Bueno, yo sí desconozco, pues, cómo traducir, ¿no? De esta escritura cuneiforme a nuestro idioma, ¿no? Pero esto sí se puede traducir. Entonces, todos los pueblos que vivieron en Mesopotamia, todos, los sumerios, los acadios, los babilónicos, etcétera, todos ellos utilizaron la misma forma de escritura, la escritura cuneiforme, ¿ya? Tuvieron distintas lenguas, eso sí, pero usaban la misma escritura, los mismos signos. Bien, vamos a pasar, porque los sumerios aportaron muchas más cosas, como el bronce. El bronce es una aleación de cobre, 90%, y estaño, 10%. Esta aleación, el bronce, tiene una dureza ya mayor pues que la piedra. Antes, todas las armas y herramientas eran de piedra, pero si ahora el hombre es capaz de producir el bronce, de moldear el bronce para crear pues armas, herramientas, el hombre le dijo adiós a la piedra. Por eso, con los sumerios decimos que finalizó la edad de piedra y empezó la edad de los metales, ya que el bronce será ahora pues el material para crear armas e instrumentos. La piedra ya fue pues la piedra, ¿no? Bueno, aún se usaba para otras cosas, ¿no? Como para hacer ruedas, por ejemplo, ¿no? Había que, ¿por qué no cubrirlas con metal o una parte, ¿no? La rueda fue otro aporte de los sumerios. La rueda, pues, facilitó mucho el transporte por parte, pues, de los sumerios. Podían trasladar cosas pesadas a través, pues, de una carreta, ¿no? En cambio, los pobres egipcios, en esa misma época, no conocían la rueda y tenían que arrastrar sus rocas, pues, así, con cuerdas, tratando de deslizarlas por la arena, ¿no? Aquí, pues, era más sencillo con la rueda. Inventaron también el ladrillo, que lo van a utilizar en sus construcciones, como en los zigurats. Los zigurats fueron construcciones piramidales, ahí vemos un zigurat. Obviamente esta imagen es solo una recreación, porque los zigurat que existen actualmente están casi destruidos completamente. Han pasado pues más de 5.000 años desde que se construyeron y obviamente pues el deterioro es enorme. Si hubieran sido hechos de roca como las pirámides, se hubieran conservado más tiempo, pero no. Se hicieron de ladrillo y en su interior pues barro. Muy bien, los zigurats, ¿para qué servían? Pues uno, eran templos, función religiosa. Se rendían culto a los dioses desde los zigurats. Inclusive creían que el dios vivía en la parte más alta del zigurat, ¿ya? Y ves que hay unas escaleras por fuera por donde podían subir los sacerdotes y llegar hasta ese lugar donde moraba el dios, ¿ya? Y salir y decirle a la gente, pues, el sacerdote, que Dios ha ordenado tal cosa, Dios ha dicho tal cosa. Pues creemos que en ese lugar no había nadie, no había un Dios, pero ellos salían y de todas maneras decían que Dios ha dicho tal cosa y de esa manera la gente pues terminaba obedeciendo, ¿no? Porque no era la palabra del hombre simplemente, ¿no? Era la de Dios, ¿no? Pues bien, y así se construyó pues una sociedad teocrática en Sumeria. Como los reyes sacerdotes desde aquí ordenaban,
¿ya? Administraban, dirigían, pues decimos que otra función que cumplían los sigurat era la política o administrativa. Y había otra función más. Estos sacerdotes, desde lo alto de los sigurat, observaban el cielo. Ellos creían que podían encontrar respuestas sobre el futuro observando el cielo. Hasta ahora, hay quien te dice, los planetas se han alineado de tal forma, o que las constelaciones, pues hay todavía personas que ¿no? creen en esto que llamamos la astrología. Creen que es posible conocer el futuro de la gente, de los pueblos, y que el futuro está escrito en el cielo, en los astros, en las constelaciones. Pues bien, los sumerios inventaron eso, ¿ya? Ellos ya llegaron a conocer los astros, pues entonces decimos que un sigurat tenía también una función astronómica. Ellos conocieron varios astros, viéndolos pues desde los sigurats. Muy bien, ahí está, ¿ya? Entonces, ya ahí recuerda cómo es un sigurat, porque después vamos a ver otras construcciones y ya no vamos a saber identificar. Y en una pregunta podría ponerte, ¿no? Podría ponerte la imagen y que ustedes identifiquen qué tipo de construcción es y qué pueblo lo hizo, ¿no? O dónde se encuentran. Sigurats, sumerios, Mesopotamia, ¿no? ¿Ya? No son igualitos a las pirámides de Egipto. Las pirámides son de otra forma y además las pirámides eran tumbas. Esa era su función principal, ser tumba. En cambio acá vemos que los sigurats no eran tumbas. Acá estaban los vivos. En cambio en las pirámides estaban los muertos. ¿Qué más nos dejaron los sumerios? Un sistema de numeración llamado sexagesimal. Aquel que cuenta de 60 en 60, ¿sí? Aquella numeración en base 60. Como el que utilizamos todavía cuando vemos la hora. 60 segundos dan un minuto, ¿no? 60 minutos dan una hora, ¿no? Esto de contabilizar de 60 en 60, ¿no? También utilizaron el sistema decimal y duodecimal, es decir, base 10 y base 12, pero lo usaron menos que el sexagesimal. En matemática, también ellos dividieron la circunferencia en 360 grados, como ustedes todavía lo hacen en sus cursos de geometría, de trigonometría. Ellos desarrollaron la astronomía. Desde los sigurat veían el cielo y llegaron a identificar la existencia de 5 planetas, aparte de la Tierra, 5 planetas del sistema solar. Sin tener telescopio, llegaron a saber de la existencia de esos planetas. También llegaron a calcular los eclipses. Podían predecir cuándo iba a ser el siguiente eclipse. Muy bien, esto nos dice que los sumerios crearon el calendario más antiguo. Ellos dividieron el tiempo, crearon el concepto del año y el mes, ¿ya? La semana. Entonces, estos conceptos que usamos hasta hoy lo iniciaron los sumerios. Solo que el año que ellos concebían era más corto que el año que nosotros concebimos, porque el calendario de ellos era un calendario lunar, basado en el movimiento de la luna. En cambio, el calendario que usamos nosotros es un calendario solar, que marca el año solar, 365 días, y un poquito más, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Desarrollaron también la astrología, es decir, ellos creían poder saber el futuro, ¿ya? Que el futuro estaba escrito en los astros. No es lo mismo, como puedes ver, astronomía y astrología. ¿Cuál es la diferencia?
que uno de ellos es una ciencia, uno de ellos es científico, es el estudio objetivo de los astros. En cambio, el otro es una creencia. ¿Cuál es la ciencia y cuál es la creencia? Pues ya, pregunto eso para que no lo confundamos pues en adelante, ¿no? Pues la astronomía es la ciencia. La astrología no, solo es una creencia, ¿ya? Que hasta ahora muchos siguen, ¿ya? El horóscopo nace con ellos, ¿m? Y tal vez ustedes todavía crean, pues, en lo que dice tu horóscopo. Uy, esto me va a pasar, ¿no? Uy, pues, o soy de tal signo. Y los que nacieron en un mismo periodo de días, pues tienen ciertas características similares, porque están bajo la influencia, ¿no?, de los mismos astros. Pues todo eso es astrología, y bueno, es algo que todavía se mantiene hasta hoy. También crearon la epopeya más antigua. Una epopeya es un relato épico. En literatura habrán hablado sobre grandes epopeyas griegas, la Ilíada, ¿sí? Con el gran, pues, Aquiles, ¿no? Y Héctor y otros más, ¿no? O habrán estudiado también, pues, la Odisea, ¿no? Con Ulises. Pues bien, los mesopotámicos, los sumerios en especial, pues tenían ya grandes epopeyas. La primera de estas es la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh era un semidios, un rey sacerdote en Sumeria, ¿ya? Gilgamesh, acá lo vemos en esta escultura, ahí está Gilgamesh, que con un brazo podía sujetar un león, ¿ya? Así que era muy fuerte. Claro que esto es solo una epopeya, un relato épico, ¿no? Donde intervienen dioses, semidioses, pues un relato fantástico. Gilgamesh buscó la inmortalidad que al final no consiguió y terminó muriendo porque era, pues, parte humano él. En ese relato aparece un mito. Gilgamesh conoció a Utnapishtim. ¿Quién era él? Él y su esposa fueron los únicos sobrevivientes de un diluvio que había ocurrido tiempo atrás. Diluvio, ¿has escuchado de eso? ¿Un diluvio? En este grabado aparece Utnapishtim en una embarcación en el diluvio. ¿Ya? Claro, Noé, ¿ya? 7 días, 7 noches, ya, claro, ¿no? Así es, Reyes. Muy bien, entonces, en la Biblia aparece un relato sobre el diluvio, ¿ya? Y sobrevivió Noé con su familia en un arca, ¿no? Pues en el poema de Gilgamesh aparece también un relato del diluvio, pero el sobreviviente no se llama Noé, se llama Utnapishtim. Ahora, si comparamos la antigüedad, ¿qué fue escrito primero? ¿Lo que está en la Biblia o lo que está en este poema? Lo que está en este poema, ¿ya? Entonces, al parecer, fue incorporado a la Biblia relatos que se encuentran entre los relatos mesopotámicos, ¿ya? El diluvio fue relatado por diferentes culturas, ¿ya? Más conocido es lo que está en la Biblia, pero vemos que el primer relato del diluvio se encuentra en el pueblo sumerio. Muy bien, sigamos. ¿Qué le pasó a los sumerios? Fueron conquistados por los acadios. Los acadios, ¿ya? Llamados así porque ellos corresponden a una ciudad llamada Akkad. Akkad, ¿ya? Muy bien, entonces los acadios conquistaron a las ciudades sumerias y así por primera vez
se unificó Mesopotamia. ¿Ya? Muy bien, este estado unificado que se formó es llamado el Imperio Acadio, ¿ya? Creado por un rey guerrero, que aquí aparece en esta imagen, llamado Sargón I, ¿ya? También le llaman Sargón de Akkad, ya que él gobernó desde Akkad, la ciudad pues capital del Imperio Acadio, ¿ya? Muy bien, entonces es la primera vez que las ciudades de Mesopotamia se unían en un solo imperio, ¿ya? Esto lo hizo Sargón I de Akkad. Ahí está. Bien, pero este imperio no duró mucho. En la fecha nos dicen que duró unos 200 años. Terminó desapareciendo el imperio acadio por dos factores. Uno interno. Los sumerios se sublevan. Las ciudades sumerias se rebelan, quieren volver a ser independientes. Y número dos, factor externo. Los gutis, un pueblo de las montañas al este, los atacan. Y así, como Akkad estaba debilitado por las rebeliones sumerias, terminó siendo derrotada por los gutis. Y así el imperio acadio desapareció. Los sumerios consiguieron su independencia, volvieron a ser independientes, ¿ya? Pero esto no le va a durar mucho tiempo, porque Babilonia los va a dominar después. Babilonia va a fundar, pues, un nuevo imperio. Le llamamos el primer imperio babilónico, ya que va a haber luego un segundo imperio, como veremos. El fundador de este nuevo imperio se llamó Hammurabi. Hammurabi, ¿ya? Él gobernó Mesopotamia desde una ciudad llamada Babilonia. De ahí el nombre, Imperio Babilónico. Hammurabi es recordado por varias cosas. Fundó el Imperio Babilónico o colocó al dios Marduk, que era el dios principal de Babilonia, lo colocó como el dios principal en toda Mesopotamia, desconociendo pues a los dioses de los sumerios. Muy bien, pero lo que más se recuerda de Hammurabi, y es lo que suelo preguntar también en mis exámenes, es sobre las leyes que dejó Hammurabi. Un código de leyes, un código es una recolección de leyes. Así es, ¿ya? ¿Y cómo sabemos nosotros sobre este código? Porque se le ha encontrado. ¿Ves acá al costado que hay una piedra oscura? Esa piedra contiene el código de Hammurabi. En la parte inferior, no sé si llegas a verlo, pero hay marcas en cuneiforme. ¿Ya? Ahí están escritas las 282 leyes de Hammurabi. ¿Ya? No vamos a poder leerlas así. En la parte superior de la piedra, mira qué se observa. Está Hammurabi de pie y al costado, sentado, está un dios. ¿Ah? Cuando el rey se encuentra con el dios, allí quien tiene que estar sentado es el dios. Quien es de mayor tamaño, allí es el dios. En cambio, si el rey se encuentra con sus súbditos, ahí sí el rey lo representan como más grande y está sentado pues, en su trono. Este dios se cree que fue el dios Shamash, ¿ya? O Shamash, dios de la justicia en Babilonia, y pareciera que el dios fuera quien le entrega las leyes a Hammurabi, ¿ya? Como diciéndole, a ti te encomiendo pues las leyes, tú aplícalas. Tú vas a tener ahora el control de la justicia, de la aplicación de las leyes. Muy bien, entonces las leyes que están debajo no habrían sido creadas por Hammurabi, según pues este relato religioso, sino por el mismo dios Shamash. Y por eso
Las leyes eran duras, porque son leyes divinas, que deben ser siempre cumplidas, y están escritas en piedra para que no puedan ser cambiadas, porque las leyes de Dios no las puede cambiar el hombre, decían. Bueno, en sí fueron leyes creadas por Hammurabi, solo que Hammurabi se representa de esa manera como para decir, no, 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 las leyes me lo dio Dios, y me lo dio a mí, por si acaso. Esto también nos recuerda a otro pasaje de la Biblia. ¿Ah? ¿Cómo se llama ese personaje que subió al monte Sinaí y Jehová le entregó los 10 mandamientos en piedra? ¿Sí? Entonces en la Biblia, así es, chicos, aparece Moisés. ¿Ya? Entonces aquí aparece, eh, pues, aparece Hammurabi, recibiendo las leyes en piedra de parte de Dios. Y, profe, ¿por qué el parecido con los relatos bíblicos? Sabrás que en la Biblia hay un pueblo, ¿sí? Me han dicho varios personajes de ustedes, ¿no? Como Moisés, pues hay un primer patriarca en la Biblia que se llama Abraham, ¿sí? ¿Has escuchado de Abraham? Pues Abraham, ¿de dónde salió él? De Mesopotamia. Él vivía en la ciudad de Ur, una ciudad sumeria, ¿ya? Se cree que él vivió en tiempos en que gobernaba Hammurabi, gobernaba Mesopotamia, pues entonces Abraham conocía mucho de, pues, todo esto, ¿no? ¿Ya? Entonces por ahí viene tal vez la influencia mesopotámica sobre lo que está en la Biblia, ¿no? Que trata de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de todos esos personajes que llamamos hebreos. Bien, sobre las leyes de Hammurabi, pues veamos algunas características, ¿ya? Acá están las características. Ley del talión, propiedad privada, esclavismo, pero para entenderlo mejor, leamos, pues, unas leyes del código. Acá los tenemos. A ver, ¿qué nos dice? A ver, dice, si una persona roba el tesoro del Dios, o sea, va a un templo y roba, recibe la pena de muerte. Pena de muerte. Pero miren, no dice a cualquier que robe, dice al que le robe a los sacerdotes en el templo, al que le robe a los nobles, al rey en palacio, no al que robe a quien sea, al que robe a la élite. Entonces, ¿qué decimos? Que en esta ley lo que se está haciendo es proteger los intereses de la clase dominante. ¿Ya? En cambio, nuestras leyes que dicen, todo aquel que robe, ¿ya? Será condenado a, bueno, a tantos años de cárcel. No dice si le robas pues a los poderosos nada más. No se hace esa diferencia, porque en nuestro tiempo pues nos consideramos iguales. En cambio, en ese tiempo hacen la diferencia entre la élite y los que están abajo. Ya se activó su micro, Reyes. ¿Ya? Gracias, gracias, ¿no? Porque a veces se nos activa y terminamos diciendo algo que después nos puede traer complicaciones. A ver, digamos, a ver. Si una persona saca un esclavo del palacio, será muerto. ¿Ya? O sea, si alguien dice, pobre esclavo, cómo lo maltratan en el palacio, lo voy a liberar. Entonces, ¿qué pena recibe esa persona? La muerte. Y si otra persona encuentra al esclavo que está fugando y lo regresa, le tienen que dar una recompensa. ¿Ya? Ahí dice una cantidad de dinero. Entonces vemos que las leyes de Hammurabi no prohibían la esclavitud, no condenaban al que esclavizaba a la gente, no condenaba al que liberaba al esclavo. Por eso decimos que eran leyes esclavistas.
¿Ya? Si una casada es sorprendida con su amante, se los ata y se los arroja al agua. Arrojar al agua no significa que lo van a bañar, ¿no? Por sucios, sino lo van a echar al río, al Éufrates que pasa por Babilonia. Es decir, pena de muerte por ahogamiento le daban a la esposa infiel y al varón, pues, que se metió con una mujer casada. Así era castigada la infidelidad en la antigüedad. Ah, chicos, ¿qué les parece? ¿Ah? Nos quejamos de la infidelidad, pues, y antes era hasta penado con la muerte, como que demasiado, ¿no? Eh, Muy bien, ya, si un hijo golpea al padre, le cortan las manos al hijo. Qué drásticos. ¿Por qué son tan duras las leyes en el pasado? Porque, bueno, habían esclavos, podían haber rebeliones, porque eran sociedades guerreras, porque vivían en medio de las constantes guerras. Y cuando es así una sociedad, ¿no?, guerrera, pues las leyes son más duras. Si estuviéramos en guerra en este momento nosotros, pues habría, ¿no?, habría mayor dureza, ¿no?, de parte de las autoridades, habría menos libertades, lo cual ocurre normalmente en las luchas. A ver, llegamos a lo que tal vez más nos interesa, que dice, si un hombre libre vació el ojo del hijo de otro hombre libre, o sea, si una persona le cortó el ojo en alguna pelea, un cuchillazo y le cortó el ojo a otra persona, ¿qué condena recibe? Se le vaciará su ojo. Ojo por ojo. ¿Ya? Le cortaste un ojo, que le corten un ojo entonces. ¿Ya? Si quebró un hueso, que le quiebren un hueso. ¿Ya? Muy bien, entonces esto nos lleva a un principio usado en la antigüedad llamado la ley del talión, la ley de la igualdad. Talión significa igualdad. ¿Qué significa? Que se le debe de castigar al delincuente haciéndole lo mismo, idéntico a lo que hizo. Idéntico. ¿Ya? Ley del talión, pero es más conocido con la frase de ojo por ojo, diente por diente. Así es, Génesis. Así le llamamos, ¿no? Así recordamos ese principio. ¿Ya? Eso es la ley del talión, la ley de la igualdad. ¿Ya? Entonces el daño que has hecho se te devuelve, te hacen lo mismo, idéntico. ¿Ya? Muy bien, pero eso no se daba siempre, no se daba siempre. ¿Ya? Por ejemplo, si un hombre le corta el ojo a un esclavo, no le cortan el ojo al hombre libre, porque consideran que el esclavo es menos que el hombre libre. El hombre libre tiene que pagar al amo del esclavo, pues, una indemnización. ¿Ya? Entonces, solamente se aplica lo del ojo por ojo cuando las personas son de la misma condición social. ¿Ya? Eso lo dice la otra ley, por ejemplo. Si un hombre libre arrancó un diente a otro hombre libre, su igual se le arranca su diente. Entonces, tiene que ser su igual, de su misma condición. ¿Ya? Entonces, entre nobles, entre gente común, ¿no?, libre, pero si es entre distinto grupo, no se aplica. Muy bien. ¿Qué le pasa al imperio babilónico? Pues con el tiempo se debilita, hay problemas también internos, como siempre pasa, pero la caída del imperio babilónico se debió fundamentalmente a un ataque exterior. Los hititas, ¿ya?, invadieron Mesopotamia, tomaron Babilonia. Los hititas eran un pueblo extranjero, fueron los primeros en utilizar el hierro, los primeros. ¿Qué usaba Babilonia? Bronce, pero el hierro es superior y en la guerra se demostró eso. Así los babilónicos perdieron
y su ciudad fue saqueada por los hititas. Muy bien, pasó el tiempo, pasaron siglos para que se forme otro imperio en Mesopotamia, el asirio. Ahí está. Los asirios vivían en el norte de Mesopotamia. Ellos van a utilizar el hierro, como ya era conocido, porque los hititas lo llevaron a Mesopotamia. Los asirios van a masificar el uso del hierro. Es decir, van a darle un uso general al hierro. Sus armas, en general, van a estar compuestas de hierro. También van a usar carros de guerra, ¿sí? Carretas, ¿no? Con caballos, con ruedas, arriba pues, ¿no? Pueden haber dos personas, uno que maneja los caballos rápidamente y el otro que está con su arco disparando, ¿no? Así tenían velocidad en los ataques estos asirios, ¿ya? Con un mejor uso del hierro, los asirios van a llegar a crear el imperio más extenso de Mesopotamia, como vimos en el mapa inicial, ¿ya? De color verde habíamos visto, pues, el mapa de Mesopotamia. Si no, lo vemos otra vez. Ahí está. Muy bien. Entonces, si comparamos el imperio babilónico, que era lo de color medio azulado, no sé qué color es ese, ¿ya? Y la comparamos al imperio asirio, pues el imperio asirio contiene lo que está azul, naranja, y llega más allá. Es el imperio más extenso. Y como el mapa no lo indica, los asirios llegaron a dominar inclusive Egipto. Muy bien, entonces volvamos donde estábamos. Aquí, ¿ya? El imperio más extenso. Entre sus gobernantes destacamos a Sargón II y a Zurbanipal. Sargón II construyó el palacio de Corsabat, un palacio en cuyas puertas se encontraban estas estatuas. Toros alados. Así le digo porque esta imagen, ¿ves? Es de un toro. Tiene el cuerpo de toro. Las patas, ¿ves? La cola. Pero tiene alas. Ah, pero también tiene la cabeza humana. Le llamamos toros alados, ¿ya? O también se le llama lamasus. Lamasus. Los colocaban en las puertas de sus templos y palacios. Ellos creían que estos lamasus eran estatuas que, digamos, contenían espíritus protectores. Eran seres protectores que evitaban que los malos espíritus ingresen a los palacios o templos. ¿Ya? Híbridos, claro, ¿no? Por tener, pues, diferentes formas, ¿no? Muy bien, entonces, si llego a ponerles esa escultura y le digo, muchachos, ¿qué pueblo de Mesopotamia hizo eso? Los asirios. ¿Ya? Muy bien. Otro aporte, o el otro rey destacado es Asurbanipal. Este fue el que logró la máxima expansión territorial. Y además, Asurbanipal fue el que creó la biblioteca más antigua del mundo. Él en su palacio, en Nínive, que era la capital de los asirios, reunió un montón de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. Es que le gustaba leer. Si a ti te gusta leer, tendrás pues libros, una biblioteca, pues él también. Esa biblioteca se encontró y allí obtuvimos mucha información sobre Mesopotamia. En esa biblioteca se encontró la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, donde está el relato del diluvio universal. Muy bien. ¿Qué le pasó a este imperio? Cayó, los babilónicos se sublevaron desde adentro. Y estos babilónicos se habían aliado con un pueblo de afuera llamado los medos. Juntos pudieron derrotar a los asirios. Se cayó este imperio y así llegamos al último imperio mesopotámico. Vamos a llamarle el segundo imperio babilónico o también el imperio neobabilónico.
Neo. Neo significa nuevo, el nuevo imperio babilónico. ¿Ya? Para diferenciarlo del antiguo o primer imperio babilónico, el de Hammurabi. Muy bien. No duró tanto tiempo, como ves con las fechas, este imperio babilónico. Así que entre sus pocos gobernantes voy a destacar al principal, a Nabucodonosor II. Él va a destacar por, número uno, embellecer Babilonia, hacerla la ciudad más espléndida de ese tiempo. ¿Ya? ¿Y cómo embelleció Babilonia? Pues con estas construcciones. ¿Ya? Aquí vemos el palacio de Nabucodonosor y en cada piso, ¿ya? Habían jardines. Y las plantas crecen y hasta cuelgan de cada piso. ¿Cómo fue conocido esto? Plantas que hasta cuelgan en cada piso. Y dicen que era pues algo hermoso, ¿no? Pues a esto, ya que mandó a hacer Nabucodonosor II, le llamamos los jardines colgantes de Babilonia, considerado una de las antiguas maravillas. No queda nada de eso actualmente. Lo que vemos en la pantalla es solo pues una recreación, ¿no? Alguien se imaginó así a los jardines colgantes. También embelleció Babilonia reconstruyendo el Sigurat, el templo del dios principal de Babilonia, el dios Marduk. Entonces, ese templo fue reconstruido, se hizo más alto, ¿ya? Así lo representan unos. Ahora, este hombre llamado Nabucodonosor conquistó a los hebreos. Los hebreos vivían en un lugar llamado Palestina, actualmente Israel. Los hebreos fueron conquistados, fueron llevados desde Jerusalén hasta Babilonia. Y ellos vieron cómo se levantaba este enorme templo hacia el cielo. Entonces se creó un relato que también está en la Biblia, la Torre de Babel. ¿Ya? Conocerás ese relato, ¿no? Entonces decimos que la Torre de Babel sí existió. Bueno, tampoco era tan alto como uno se imagina, ¿no? La Torre de Babel sería el Sigurat de Marduk, que Hammurabi había pues reconstruido o engrandecido. Muy bien, ¿qué le pasó a este imperio? Pues años después fue dominado por los persas, gobernados en ese tiempo por Ciro II. Y así terminó pues la historia mesopotámica. Porque Babilonia, ni Asiria, ni los sumerios, ni acadios volverán a ser independientes. Serán